En los últimos años, la violencia física, verbal y psicológica hacia las y los periodistas ha ido en aumento y hasta la fecha no existe ninguna investigación seria o sanción contra las y los agresores. De acuerdo al análisis realizado para este reportaje, entre 2019 y 2023 se registraron más de 400 denuncias, todas quedaron en la impunidad. Lo inquietante de este análisis es que la violencia de género, la violencia económica y la discriminación están cada vez más presentes y afectan principalmente a las mujeres periodistas, que además de ser atacadas físicamente, también son agredidas con insultos y conductas machistas, sexistas, amenazas de violación, despido o discriminación por su origen. En muchos casos, los ultimátums se dieron para frenar investigaciones sobre corrupción o vulneraciones de derechos humanos. Visité los diferentes penales donde estaban los detenidos por el caso terrorismo y logré recolectar también evidencias y ahí es donde recibí por primera vez, digamos, una amenaza de violación, ¿no? Me dijeron, si no quieres aparecer violada, mejor que deje de investigar. En Bolivia no existen protocolos específicos y el marco legal existente es insuficiente para precautelar los derechos de las comunicadoras. Si bien, digamos, existe normativa, digamos, que regula el ejercicio de la profesión, no se han instaurado mecanismos eficientes, primero para prevenir, ¿no? Luego para sancionar y luego para establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento, digamos, efectivo de las libertades, en este caso de la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que hay una gran ausencia todavía en el ordenamiento jurídico nacional que está limitando, ¿no? Y que está generando mecanismos de violencia sistemática, ¿no? Porque al no haber mecanismos eficientes y efectivos, se genera impunidad. Incluso las recomendaciones y compromisos internacionales de protección a las y los periodistas son incumplidos por el gobierno, que insiste en continuar con un marco legal general a pesar de la especificidad del problema. La respuesta del gobierno no ha sido muy auspiciosa porque desde las directrices del Ministerio de Justicia y asumidas por el Viceministerio de Comunicación se pretende encomendar al CEPDAVI, que es el Servicio de Atención a Víctimas, las tareas que el GIEI recomienda a esta instancia autónoma del Estado. Nosotros consideramos que esta instancia no da las garantías de independencia que justamente plantea el GIEI. De igual manera, la falta de una base de datos nacional sobre las denuncias y procesos judiciales invisibilizan el problema y constituyen una primera vulneración a los derechos de este sector. El Estado y los propios gremios desconocen la cantidad real de agresiones que ocurren en el país y por ende la gravedad de la situación. Lastimosamente, no solamente el tema de violencia contra mujeres periodistas, sino que a nivel general no se cuenta con una centralización de los casos de violencia contra la mujer, ya sea el INE, la Coordinadora de la Mujer, el Observatorio, tienen diferentes datos. De acuerdo al análisis de datos del monitoreo de la Red UNITAS, las y los funcionarios estatales y en particular la policía son los principales agresores y violentadores de los derechos de las personas. Asimismo, la ausencia de un enfoque de género en la recepción y seguimiento de las denuncias esconde la dimensión del daño que sufren las mujeres periodistas. Hay que dejar de verlas como agresiones a los periodistas en su conjunto y ponernos los lentes de género también para mirar realmente las particularidades quizá que sufren las agresiones las mujeres periodistas, ¿no? Entonces creo que ese tal vez es una tarea que tenemos pendiente desde las propias organizaciones de derechos humanos, seguramente las organizaciones también que aglutinan a las y los periodistas, ¿no? Debido a lo expuesto, las mujeres periodistas también sufren afectaciones en la salud mental, lo que influye en su vida personal y ejercicio de su profesión, llegando al extremo de la censura y autocensura. Pero claramente al tocar a las mujeres en su imagen personal, en su cuerpo, en su familia, amenazas de violencia sexual, llevan por supuesto a generar ansiedad, riesgos por supuesto a su integridad, que muchos de estos pueden traducirse
a una extensión del acoso y de la violencia, y obviamente lleva como un impacto en la salud mental dudar de lo que están planteando, cuestionarse si están colocándose en riesgo o colocando en riesgo a su familia. Y eso lleva a muchas mujeres periodistas, como ya lo ha documentado UNESCO, a la autocensura, a hacer suspensión temporal de actividades, a borrar sus cuentas, a dejar de compartir lo que es su vida cotidiana y particularmente a aislarse y a reducir su socialización. Los estados y en particular Bolivia han mostrado negligencia para abordar este problema y anteponen los intereses políticos antes de la vigencia de los derechos. Hay una negligencia, diría yo, por parte de los estados para no solo identificar la violencia contra mujeres periodistas, sino para detenerla y sancionarla, investigar, sancionar y cuando así se requiera reparar el daño. En el caso en México y en varios lugares de la región de América Latina, los principales agresores son agentes del Estado. Entonces, es decir, que quien tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, incluidas las periodistas, es el mismo que está agrediendo a las mujeres periodistas en su tarea periodística. Y esto lo demuestra la actual situación de las y los periodistas, que son el centro de todo tipo de agresiones y vulneraciones. Que el agredir a una mujer o a un hombre periodista es normal. Es tal cual, es normal para agredir. Ahora nos hemos convertido en un blanco perfecto. Antes, yo tengo 30 años de trabajo. Antes, ponerte un chaleco que decía prensa, eras muy respetado. Tener una gorra donde diga prensa o tener un micrófono de prensa, eras muy respetado. Ahora eres un blanco perfecto. Ante esta situación y con el objetivo de garantizar el ejercicio de sus derechos y mitigar los daños de la violencia, es importante que las mujeres periodistas sean incluidas y participen activamente en la elaboración e implementación de políticas públicas, con perspectiva de género, normas o estrategias. Hay un elemento importante. Cualquier cosa que queramos hacer con mujeres, periodistas, indígenas y jóvenes, tiene que ser con ellas. ¿Cómo se va a incorporar la perspectiva de género de las periodistas? Desde las propias mujeres periodistas, con los colectivos feministas. ¿Cómo vamos a superar la impunidad de la violencia de género, la violencia machista contra las mujeres periodistas? Escuchándolas e involucrándolas para que ellas sean cada vez más fuertes y tengan el respaldo.